veo la imagen de proyección máxima, solamente estoy viendo una lesión, que es la que estoy viendo, los cortes axiales, a nivel del segmento anterior del túbulo superior derecho, y una hipercaptación bilateral del tiroides, de la glándula tiroidea, que me está informando que puede haber algún tipo de tiroiditis asociada. Este paciente solamente no hay invasión de mediastino, se ve que la enfermedad está localizada, es una etapa temprana, se somete a una toracotomía posterolateral derecha, más segmentotomía del lóbulo superior derecho, con un reporte de anatomía patológica de un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, sin invasión a pleura, sin invasión a bordes de resección, sin infiltración neoplásica evidente, y aún hoy en día ese paciente permanece libre de enfermedad. Según este artículo, que es un artículo retrospectivo de 13.000 pacientes, que dice que cuando estamos ante pacientes en estadios 3A o 3B, el PET-CT es vital a la hora de realmente etapificar a estos pacientes por la posible metástasis a distancia que puedan tener antes de ser sometidos a cirugía. Y que cuando estamos ante pacientes como este, en etapas tempranas, podemos evitar una cirugía cuando también etapificamos correctamente a estos pacientes. Por tanto, según los usos de criterio de uso adecuado de la NCCN, estamos viendo que el PET está indicado en el momento del diagnóstico desde la etapa 1A, siempre con confirmación histopatológica en mediastino, hasta las etapas avanzadas. Aquí tenemos un paciente en un estadio avanzado que se vio que tenía enfermedad del sistema nervioso central. ¿Qué pasa con la guía de estos pacientes? Que lo que se recomienda es que el cerebro el sistema nervioso central se debe valorar con una resonancia magnética con contraste. ¿Por qué? Porque en el caso de la fluorodesoxiglucosa, el órgano que más glucosa consume es el cerebro. A pesar de estar viendo una lesión francamente hipermetabólica a nivel frontal, si se dan cuenta, la captación, hay otras metástasis, pero la captación es indistinguible en algunas de ellas de la relación de fondo-diana que pueda tener la lesión. Por tanto, a nivel de las guías está recomendado caracterizar las lesiones del sistema nervioso central con una resonancia. En la valoración de respuesta terapéutica tenemos también los criterios de uso adecuado, y que está aprobado y de manera apropiada en la reestadificación de la recurrencia local, reestadificación de metástasis a distancia y la valoración de respuesta a tratamiento. Dentro de estos diferentes escenarios tenemos la valoración del tratamiento neoadyuvante, y ya luego en la reestadificación, luego de finalizado el tratamiento inicial, ya sea para la recurrencia locorregional o la detección de metástasis a distancia. Y para esto es vital contar con un PET basal. Necesito saber con qué voy a comparar. ¿Para qué? Porque así yo identifico esos pacientes que están respondiendo al tratamiento frente a los que no están respondiendo al tratamiento. Según este artículo, en el cáncer de pulmón de células pequeñas, en estadios avanzados 3 y 4, puede ocurrir una progresión tumoral en un tercio de los pacientes luego del inicio de la quimioterapia. Por tanto, el PET-CT, su principal utilidad es identificar a aquellos pacientes que realmente estén respondiendo y que puedan ser potencialmente quirúrgicos. Aquí tenemos un paciente, septiembre de 2021, con una masa lóbulo superior derecho, frente a abril 2022, con una extensión, una progresión de la enfermedad. Este paciente, luego del PET, empieza su tratamiento 1 o 2 meses después de ese PET, no más. Un mes después se realiza el PET de seguimiento, se hubiese identificado
diagnosticado es un paciente no respondedor, pero ha durado casi un año en realizarse el PET. Aquí estamos en una situación que se acaba de aprobar recién en enero, que ya lo cubre el PET, pero antes estábamos ante una prueba bastante costosa, que no todos los pacientes estaban en la posibilidad de pagarla. Ya sí, ya el PET lo cubre el seguro, entonces ya podemos empezar a realizarlo con un criterio de uso adecuado. En la descalificación del N2, sobre todo, se ha visto este estudio prospectivo que, comparando siempre el PET basal, luego de 4 a 12 semanas de finalizada esa reactivancia quimio-radio, se determinó un descenso mayor del 75% de ese valor de captación de estándar, ese metabolismo en el tumor primario, me indicaba que ese paciente iba posiblemente, o muy probablemente, a responder metabólicamente, iba a presentar una respuesta metabólica completa. En el caso de los N2, un descenso mayor del 50% también me indicaba que podía haber una respuesta metabólica completa. Aquí tenemos este PET basal, si esto fuera, bueno, están las flechitas, que ve la tumoración primaria, cómo responde tanto morfológica como metabólicamente, y que también a nivel de mediastino respondió tanto morfológica como metabólicamente. Entonces, ¿cuándo realmente está indicado realizar el PET luego de finalizar o para valorar esa respuesta al tratamiento? Las recomendaciones nos indican que cuando estamos valorando quimio-radio concomitante o radioterapia, debemos de esperar, no solamente en pulmón, en todo, debemos de esperar 12 semanas, quimio-radio o radioterapia. ¿Por qué? Porque yo necesito minimizar los cambios inflamatorios del tejido que ha recibido ese tratamiento. La inflamación capta FDG. La inflamación me puede dar o me puede sugerir un resultado falso positivo. Y por eso debo de esperar que la inflamación disminuya lo más posible. En el caso de la quimioterapia, solamente se puede valorar esa respuesta a las 4 semanas, después de un mes de finalizado el tratamiento. Pero de esa radioterapia, ¿hasta cuándo yo puedo esperar seguir viendo esa inflamación postclínica que se puede presentar a nivel pulmonar? En este estudio de 58 pacientes en estadios tempranos, en estadio 1, se dio una media de seguimiento de 42.5 meses y se vio que la actividad metabólica permanecía en los cambios postrádicos hasta 2 años más tarde. Entonces, cuando ustedes reciben ese informe de actividad inflamatoria en cambios postrádicos en un paciente que lo recibió hace 1 año y medio, es posible. Y no significa que aunque haya una actividad con un valor de captación estándar de leve a moderado, que ahí haya una recidiva. Simplemente por información morfológica, información metabólica, es altamente sugestivo o compatible con cambios inflamatorios posactínicos. Aquí tenemos un paciente de 37 años con diagnóstico de Mozart en el pulmón izquierdo que recibió quimioterapia concurrente y finalizó en mayo de 2017. PET basal, marzo de 2017, PET de seguimiento, julio 2017. Si se dan cuenta, a nivel mediastínico hay una respuesta metabólica completa con actividad metabólica a nivel paraenvial, pero esa actividad metabólica es cambio inflamatorio. No quiere decir que hay una enfermedad medible, que hay una enfermedad por una actividad residual de esa tumoración, simplemente es un cambio inflamatorio posactínico. En la reestratificación para la detección de metástasis a distancia, el PET es muy importante porque ahí estamos tratando con posibles progresiones de enfermedades que parecen nuevas, pero que en realidad siempre han estado. Y es porque en el PET basal presentaban un tamaño menor de 8 milímetros. Esa enfermedad micrometastásica, que en un principio no fue detectada, no significa que no estaba,
significa que no fue detectada por el PET. Y no fue detectada por el PET por el tamaño, porque no tenía reducción morfológica. Por tanto, es muy importante que esos pacientes se sigan por PET para realmente ver y reestadificar ese paciente luego del tratamiento. Con el hígado, sobre todo el hígado, porque es donde más sucede. El hígado tiene una captación muy heterogénea que en el PET basal puede que no se note que haya un foco y que ya luego en ese PET de reestadificación, por ejemplo, este paciente con un control a los 12 meses luego de una poscirugía, se ve la lesión. Ya cuando yo estoy viendo la lesión en el PET de seguimiento, es muy fácil irla a buscar al basal y ver dónde estaba y forzar la imagen para que aparezca. Pero en un principio, si la metástasis no era detectable por el poder resolutivo del PET, no tenía por qué verla. Entonces es muy importante reestadificar a esos pacientes por PET. Y para terminar con algo bonito, aquí tenemos un paciente confirmado adenocarcinoma primario de pulmón que presentó 2 lesiones por tomografía y se descartó una enfermedad metastásica cerebral porque tenía una lesión quística. Inicialmente este paciente estaba en un esquema de quimioterapia paliativa. Se le hace el PET y si se dan cuenta, sí que tenemos una masa hipermetabólica a nivel pulmonar y tengo una lesión en pared torácica, que era la conocida por tomografía. Lo que no se sabía era ese foquito que estaba bailando ahí abajo, en el hueso, que no se tenía ni idea de que el paciente tenía una metástasis ósea. Ese paciente se determina que hay una progresión morfológica de las lesiones y metabólica, porque bueno, metabólica vamos a decirlo porque no se sabía que tenía esa lesión en el fémur. Se cambia el esquema de tratamiento, pasa a un tratamiento de segunda línea. En el PET de seguimiento, casi un año más tarde, este paciente tiene una respuesta metabólica completa, tanto de la lesión pulmonar primaria, tanto de la adenopatía en pared torácica y de la lesión ósea. Entonces, estamos tratando ahora mismo con que si usted desde un inicio estadifica correctamente a su paciente y utiliza de manera correcta las herramientas diagnósticas para darle seguimiento, esto es posible. El cáncer de pulmón ahora mismo no es una condena a 5 años. Ya eso ha cambiado. Entonces, pero todo depende de ustedes. Usted me lo manda, yo lo leo, pero obviamente depende de ustedes en el momento en que ustedes manden los pacientes. En el seguimiento de esos pacientes, el PET no está indicado. Cuando ustedes terminan el tratamiento o de control, el PET no está indicado, a menos que haya cambios que puedan hacerle sospechar de una posible recurrencia. Pero ya luego, ya sea por paciente que pasó por un proceso neumónico que se quedó la consolidación y no hay forma ni manera que por control tomográfico eso cambie, paciente con atelectasia o la misma fibrosis postrádica, si hay sospecha de recurrencia está indicado, pero si no, realmente no está indicado su uso de rutina. Bueno, eso está. Y en el cáncer de pulmón de célula pequeña, el PET no está indicado de rutina, simplemente se puede realizar un PET cuando hay una sospecha de que hay una infraestadificación en esos pacientes, pero ya luego ni en el diagnóstico, ni en la valoración de respuesta, ni seguimiento, el PET no está indicado. ¿Con qué me tengo que quedar? Con que el PET es el mejor método para caracterizar nódulos pulmonares solitarios mayores de 8 milímetros, por favor, para estadificación y reestadificación de lesiones extracraneales, ya que para sistema nervioso central lo correcto es resonancia, que un hallazgo positivo en PET dentro de lo posible y posibilidades debería de tener una confirmación histopatológica, que es esencial contar con un PET basal para realmente tener una respuesta metabólica al tratamiento medible,
4 semanas luego de la quimioterapia, 12 semanas luego de quimio, radio o radioterapia, que esos cambios postrádicos pueden permanecer metabólicamente activos, siempre disminuyendo ese metabolismo hasta 2 años, y que no está el PET indicado de rutina en pacientes asintomáticos o sin evidencia de enfermedad. Y nada, muchas gracias por su atención.